Instituto Superior de Diseño. Entonces, esto ha marcado sustancialmente la obra de Django, que, como les comenté, cuando empezó a trabajar con este colectivo, trabajaron la idea, digamos, de la no existencia de un artista, de la individualidad del artista, ¿no? Pero a partir de esta exhibición en Alemania, él comienza ya su carrera independiente y es un poco lo que voy a mostrar aquí. De todas maneras, la experiencia esta en Cuba del trabajo, como ustedes pueden ver, por eso lo traigo también acá, este uso de la ciudad como metáfora, de la utopía, ¿no? Que déjenme mencionar algo muy importante, que para la plástica cubana en los años 80, el referente de la vanguardia rusa fue muy importante. Con esto les quiero decir que durante los 80 los artistas tomaron mucho de esa vanguardia y también del proyecto La Bauhaus, tomaron muchísimo como referencia en cuanto a proyectos inacabados, a proyectos utópicos que se plantearon, digamos que no que trasplantaron, sino que tomaron esto como una especie de metáfora, ¿no? Para comentar también sobre criticar el proyecto inacabado de la Revolución Cubana a través de la metáfora de la ciudad como utopía, ¿no? Esto es muy importante porque, como ustedes pueden ver, está presente tanto en los carpinteros como en Carlos Garaycoa, como en Django y en otros artistas que no he traído. He traído, digamos, los artistas que tienen ahorita una visibilidad internacional bastante relevante hoy día. Y lo que es importante en Django es que lo que en Chile llaman suple, en Cuba, por ejemplo, por la ausencia de muchísimas cosas, la gente comenzó a construir, no sé, que falta algo en el auto, pues se reconstruye esa pieza, que falta algo en casa, pues la gente comenzó a construir parábolas inventadas, o sea, para recibir la señal de la televisión, empezaron a invitar la invención, ¿no? Empezaron a construir una serie de objetos totalmente utilitarios, pero de invención propia. Y toda esta cosa del objeto provisional, Django lo apropió como estética y desarrolló toda una serie de estética de lo provisional, a partir de estos objetos que en Cuba la gente hacía de manera provisional para suplantar algo que no existía, ¿no? Para, digamos, traerlo al contexto, digamos, no como un ready-made, ¿no? Sino como algo provisional, como un objeto, digamos, provisional dentro del arte y que se convierte en comentario artístico. Esto comenta irónicamente, obviamente, de una realidad en Cuba, pero también trae una estética que es importante también a partir de lo objetual, de lo reutilizable, ¿ya? Y que con posterioridad, pues, pasa un poco lo mismo con nosotros artistas, que obviamente ya Django ha devenido en toda una estética, un refinamiento de esto para comentar más que del objeto utilitario, pasar a que esto deje de comentar sobre esta realidad en Cuba para convertirlo en un objeto estetizante también, ¿no? O sea, como también como el objeto del diseño pasa a ser un objeto de arte también, ¿no? O sea, como algo frágil o como algo eventualmente provisional, porque él sigue recogiendo cosas del Spermo también en la calle, pero lo readapta a un objeto que se convierte definitivamente en un objeto estético, ¿no? Pasa de su provisionalidad
a ser un objeto completamente estetizante dentro de esta misma estética moderna, ¿no? Del modernismo. Siempre el tema de la modernidad está muy presente en estos artistas, ¿no? Por otra parte, también me interesaba comentar sobre Glenda León, que es, no traigo su fecha de nacimiento porque hay artistas que no lo ponen en su currículum porque no quieren que sepan qué edad tienen. Pero me parece un caso interesante a traer porque Glenda es definitivamente una artista que se ha separado completamente, o sea, que no ha tenido este proceso como han tenido los otros artistas. Ella se ha separado totalmente de la referencia a París. Glenda, de manera muy consciente, ella trabaja sobre el lenguaje de la música y convierte el lenguaje de la música en algo visual, como una manera de universalizar, de entrar dentro del lenguaje de lo universal. Entonces trabaja todas estas obras muy sutiles. Por ejemplo, son partituras que ella o destruía o convirtió, digamos, en objetos visuales, un poco para hablar del sonido como visualidad. Y ella directamente lo dice, por ejemplo, en este mundo interpretado, ella recrea toda una instalación, les pongo esto porque crea cajas de música a partir del braille, y tomó partes del Corán, partes de la Biblia, parte de la Torá, ¿no? en sistema braille. Entonces con esto mandó a construir cajas de música que sonaban, o sea, que sonaba la música de las principales libros, digamos, de los grandes sistemas religiosos, pero en clave musical, ¿no? Me interesaba traerla a ella un poco para comentar. Ella es una artista que está entre La Habana entre Cuba, La Habana y Madrid, fundamentalmente. Pero ella, para mí, de todas maneras, hay un comentario político detrás de esto, pero de una manera muy, muy sutil, ¿verdad? Yo iba a hablar de otros artistas, pero básicamente me he enfocado en los artistas cubanos. ¿Por qué? Porque es la realidad que más me toca, digamos, es con lo que yo dialogo personalmente. Y también comentaba traje otros artistas latinoamericanos porque son referencias también importantes digamos, como parte de esta diáspora, ¿no? No sé si están todavía muy cansados, porque yo quiero ponerles dos vídeos de dos artistas peruanas que para mí de algún modo registran como dos miradas de lo que hace la diáspora latinoamericana hoy, ¿no? O sea, artistas que están dentro del comentario, o sea, que ya alejados de su realidad político-social, tienen una mirada, nuevamente, una mirada crítica sobre esa realidad social, ¿no? Pero desde la distancia. O, por otra parte, un artista latinoamericano que se ha integrado al discurso, digamos, internacional y funciona como un artista, pues, que habla de temas identitarios, pero a un nivel mucho más universal. Este Fernando Bryce, él reside en Alemania, residió en Alemania por muchos años, y es uno de estos artistas que como le mencioné, vino con la beca de la ADEA, ¿no? ¿Cómo se llama esa beca? De ADEA. Sí, se quedó en Alemania, y Fernando Bryce pues hace nuevamente como una especie de revisión histórica, y él lo que hace es dibujar a partir de periódicos, de todo un archivo de publicaciones de periódicos, de magazines, todo esto, y con tinta china vuelve a hacer como un registro, nuevamente un comentario de estas viñetas que él encuentra, ¿no? Así, un dibujo preciso, reproduciendo mimético absolutamente de esa viñeta, ¿no? Me interesa traerlo porque
quería hablar de otras cosas, pero yo creo que me voy a pasar todo esto. Para centrarme en Angie Bonino, estas dos artistas peruanas, y en Maya Watanabe. Angie Bonino ella es una de las artistas de las primeras artistas mujeres en Perú que empieza a trabajar los medias en Perú. Y luego ella, bueno, pues hace ya como 8 o 9 años que vive en Barcelona, se ha establecido en Europa. Y Maya, que es una artista mucho más joven, también establecida en España, trabaja más el video, es muchísimo más joven, pero me interesaba hacer como esta, digamos, como esta comparación, terminar con ellas dos, como una artista que, a pesar de estar años aquí en Europa, vuelve a hacer un comentario de la realidad peruana, pero de una manera mucho más distante pero mucho más sutil, menos digamos, no tan directa como eran sus obras iniciales, y al mismo tiempo Maya, que es también peruana, limeña, procedente del mismo contexto social, digamos, como estas artistas jóvenes que miran acá, pero que ya están, digamos, en un discurso identitario en otra, digamos, en otra cuerda, en otro diapasón. Voy a cerrar esto para poder ponerles los dos vídeos que me parecen bastante digamos, como un paralelo de dos miradas de lo que a mí me parece que pasa un poco en muchos de los artistas latinoamericanos en Europa hoy día. Primero les pongo el de Angie Bonino y los tengo que dejar así porque lo recibí muy comprimido, y si lo amplío se va a pixelar demasiado. Espero que me disculpen por presentárselo de esta manera, porque van a ver, se lo pongo así, se pixela demasiado. Mejor grande pixelado. Mejor grande pixelado. ¿Qué prefieres? Grande pixelado. La realidad, lo personal y lo social, ¿no? Pero como una proyección, ¿no? Son fragmentos de manifestaciones en Perú, lo que aparece en ahí.
les dejo con el de Maya. Watanabe. ¿Quieren ver lo de Carlos Garecoa un momentito? Antes de poner lo de Maya. Ya. Bueno, pues esto es un proyecto en Inglaterra que es un edificio o un complejo que pareciera que le han pedido el diseño a Carlos Garecoa. Es un proyecto extraordinario, lo pueden ver en la web, como pueden ver un observatorio, una galería, en unas ruinas, en planetarium, o sea, que aquí estamos viendo digamos, ya como hay muchos artistas, o sea, yo pienso por ejemplo en Dan Graham o Vito Conchi, que comenzaron a hacer todas estas estructuras arquitectónicas, y bueno, pues Carlos Garecoa ha llegado a este nivel de que le pueden pedir un proyecto como este, ¿no? Y lo voy a dejar con el vídeo de Maya, que me parece bastante interesante como cierre. Espero que se vea mejor y que se escuche. Fuera llueve. Esto es en 3 pantallas, pero bueno, yo Fuera llovía. puedo presentar. Era Es entrada la tarde. Estaba Estoy en en casa, casa. había perdido el He vuelo perdido el esa vuelo mañana esta y estaba mañana aquí, y estoy aquí sin hacer nada. Voy Fui de una habitación a otra, no sé. recuerdo a cuál. Y así, de pronto, me quedé inmóvil en medio del pasillo. Él se quedará inmóvil viendo las paredes de su casa Cuando deberías estar viendo las calles de otro lugar, allá. Pero ella no está sino aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? Desplazarse es moverse de un lugar a otro. Lo inverso, Un cuerpo quieto, un escenario que se reemplaza por otro. la velocidad. La inmovilidad. Y las ciudades caen pilares, bastiones. Y me pregunto... ¿Y para qué preguntar? Si ya todo. Si ya nada. Después Detrás de de esto, esto, nada nada es. queda. Cae el telón. La escenografía sigue... A mí me salía completamente, cuando lo vi en casa, muy raro lo que acaba de pasar. Yo lo vi completo en casa, Van a tener que ver ustedes. Hay que pagar el derecho. Yo creo que tiene Hay que algún pagar problema el con el derecho. Instituto Cervantes porque yo lo vi completo en mi casa. Instituto Cervantes y no O sea, los tienen vigilados, Hay Bueno, que lo pagar siento. el derecho. Qué raro porque ahí, bueno, pues... A ver, inténtalo de nuevo, a ver. Sí. Bueno, pero... Qué raro, qué pena. No me lo permite, No me lo permite. Lo siento mucho. Es que me pareció muy interesante como ella habla del no lugar, de los cambios en la arquitectura, en los lugares, y entonces todas estas personas están encima de estos edificios y están como dialogando y no dialogando al mismo tiempo. Me pareció excelente para cerrar. Yo no sé, también encontré que hay como un diálogo, o sea, como una referencia a la ala del deseo o del invento. Absolutamente. De hecho, déjame comentarte que, a ver, ¿cómo hago? Que Maya trabaja muchísimo con los referentes cinematográficos. Vamos a ver si ahora no me quiere. Por ejemplo, acá, este vídeo, ojalá me dejen. No me digas que me van a negar también esto. ¿Es fundamental en ella? Obviamente que sí. Por ejemplo,
Y ese es un punto de partida de ella. ¿Y esto de la misma autora? De ella misma, sí. Esperemos que no lo corte. Respondiendo de ti, Juan. Esto es para responder. Et mon visage. Ici. Tout. La bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles. Oui, tout. Donc tu m'aimes totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Τότε όλα σταματάνε και ο χρόνος σταματάει. Τι είναι ο χρόνος? Κορφούλα μου. Μοναχούλα, έτσι είναι την πρώτη φορά. Έτσι είναι την πρώτη φορά, μοναχούλα. Είναι ένας φωνή που μου θες στο κράνιο. Μου φάνηκε πιο ψηλός από τις άλλες φορές. Γιατί τότε μόνο ξανά άκουγα την ηχό των βημάτων μου στο σπίτι μου. Πες μου, μητέρα, γιατί δεν ξέρουμε Le fondement. Είπες τίποτα, πατέρα? Φεύγεις κιόλας? You're not coming to my wedding? We have just lost cabin pressure. Ονειρεύομαι τον πατέρα σου τον τελευταίο καιρό. Κάθε βράδυ. Όσο μου λείπει. Έφυγε τόσο νωρίς. I owe you my love. 41-42. Et si les pauvres images frappent encore, sans colère et sans haine. Είναι ένας φωνή που μου θες στο κράνιο. Μου φάνηκε πιο ψηλός από τις άλλες φορές. What was that? You just stole my voice. Maybe it's both. Maybe both is happening at the same time. I finally found something I've been looking for a long, long time. Il a trouvé dedans quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Something that's just as indispensable to the movies as it is to real life. Le fondement. Heartbeat. On admire comme toujours au Japon que les parois soient si minces entre les règnes. Two, one. I am what is from you, and what is not. To know and to not know at the same time. Tror du inte jag förstår? Den hopplösa drömmen om att vara. Inte verka, utan vara. Heartbeat. I am. Am I? What did I just say? Heartbeat. Heartbeat. Then I could drop by one afternoon, take a movie or something. I don't like the movie. Or we'll take a club then, how about that? Maybe we can go for a walk through the park or... I don't like the park either. Je n'aime pas le théâtre. Je n'aime pas. Heartbeat. Where do I put it? We cannot change it. Put it aside. Is that even possible? I'm not asking you. I'm telling you. Make this happen. Heartbeat. Sois sûr d'avoir épuisé tout ce qui se communique par l'immobilité et le silence. Bueno. Gracias por... Por lo menos pude presentarte. Me interesaba presentar el otro porque ella planteaba ciertas preguntas de una manera más evidente, ¿no? Pero... ¿Alguna pregunta?
poner los créditos, que eso es muy importante. Cuando los artistas me dicen, si pones video tienes que poner todos los créditos. Te preguntaba sobre los textos, son todos sacados como collage de distintas películas, ¿o no? Sí, claro, sí, totalmente. Están ahí, ¿verdad? Sí, ahí están todas, están mencionando todo ahí. Porque hay una ley que si tú no usas hasta cierta cantidad de tiempo, tú no tienes que pagar derechos. No. Entonces ella se ajustó muchísimo a esto, pero tiene que citarlas igual, ¿no? Y a mí me pareció muy bonita tu exposición. Yo le cambiaría el título, porque hay que ser honesto que en verdad es una visión del arte cubano con algunas pinceladas muy mínimas. Entonces, es bueno para el futuro, porque en verdad de arte latinoamericano de la diáspora latinoamericana no se habla mucho. Nada. De hecho, como estaba así anunciado, y ya decir Instituto Cervantes tienen que cambiar ese título, yo dije, bueno, si me da tiempo, hablaré de otros artistas, mencionaré a otros, pero yo creo que a través de la experiencia de algunos cubanos he tocado algunas cosas que les son un poquito, que les toca un poco a una parte del arte latinoamericano acá, ¿no? Como fenómenos, cada los diferentes países latinoamericanos han tenido formas muy diferentes, o sea, y de hecho la forma del despliegue cubano en el mundo del arte y sus traslados es muy, muy particular. Sí, A mí me parece curioso, ¿no? A finales de los años 80, a principios de los 90, hubo un movimiento plástico cubano que intentaba reflexionar sobre la realidad cubana de una manera bastante crítica, pero que a su vez era muy innovador formalmente, ¿no? A mí me interesa saber a dónde fueron a parar toda aquella gente, ¿no? Creo que has mencionado algunos, ¿no? Pero en general los más importantes, que como tú dices estaban nucleados en torno al ISA, ¿no? Eso es lo primero que me gustaría que hablara un poquito de eso. Y después me parece muy curioso el hecho de que hayas participado en un proyecto que se llama A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, ¿no? Porque ahí hay un fenómeno muy curioso. Y es que uno de los motivos de ese movimiento fue asimilado como una especie de logo por Gorky Ávila, que además incluso es un personaje casi de ficción porque aparece en la película Havana Blue. ¿Quién? Gorky Ávila, del grupo Porno para Ricardo. Entonces, de una canción de él sale un fragmento que es el título de tu proyecto, ¿no? Porque eso es tomado un texto de Gorky Ávila. Absolutamente está mencionado y dicho acá. Exacto. Y reconocido. Claro, no, yo no digo que no esté reconocido, yo no estoy cuestionando. Porque viene de ahí. Claro, sería interesante que contaras toda esa evolución, como de un momento artístico plástico, un grupo de rock toma un motivo, que lo convierte en su motivo, y a su vez un proyecto plástico como es ese en el que estaba involucrada toma un texto de la canción de Porno para Ricardo. Eso es una cosa muy, muy curiosa. Pero primero, ¿qué fue de todo aquel movimiento? ¿A dónde fueron a parar? Aunque has mencionado algunos, pero en general creo que había figuras todavía más destacadas, ¿no? Porque has hablado de gente muy jóvenes realmente. Sí. Incluso algunos que nacieron en ese momento. Me interesa saber de aquellos, ¿qué ha sido de aquellos? Sí. Primero te voy a contestar la segunda pregunta porque es más sencilla.